Bienvenidos a Tapa Dura, el podcast de la Biblioteca de Coruña. Este episodio lo realizaremos César. Hola César, ¿qué tal? ¿Qué tal, Andrés? Bien. Hola Leire. Hola. Javi. Hola, compañeros. Diego. Buenas tardes a todos. Y yo, Andrés Moreno. En esta ocasión os traemos un programa muy especial, que hemos llamado Los libros no caducan. Y tenemos 3 motivos de peso para escoger este título para este programa. El primero, celebrar la Semana del Libro en la biblioteca y la Noche de los Libros que cada año organiza la Comunidad de Madrid, en la que participamos y nos hemos apuntado para celebrarlo como nos gusta, que es hablando de libros. El segundo es poner sobre la mesa que se pueden leer magníficos libros más allá de la mesa de novedades. Excesiva oferta de novedades. Y tercero, que como dice el título de este programa, los libros no caducan, por lo cual estos no deben ser ni modificados, ni adaptados, ni mutilados para que se adapten a las modas del momento o ideologías imperantes, ya que un libro escrito en otra época nos da información valiosa del contexto y momento histórico en el que fue escrito, y nos permite tomar conciencia del paso del tiempo y los cambios acontecidos. Dicho esto, en el programa de hoy vamos a hablar de libros escritos y o publicados en la segunda mitad del siglo XX, como prueba de que efectivamente los libros carecen de fecha de caducidad e incluso me atrevería a decir de fecha de consumo preferente. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Bueno, está claro que esta entrada de este libro es el santo grial del realismo mágico. 100 años de soledad. Sí. Algo así que en una misma frase puedes encontrar un pretérito desconocido, después un presente incógnito y frente a un futuro que más tarde se recordará. Bueno, es la historia de una familia Buendía, a lo largo de 7 generaciones, en un pueblo ficticio llamado Macondo. Es una mezcla de realidad, fantasía y superstición. El realismo mágico, que es en particular es una forma de percepción y expresión de la estética de la realidad hispanoamericana, narrado en tercera persona, en una tercera persona en pasivo o omnisciente. Benedetti dijo en un momento que era una empresa que en su mero planteamiento parecía algo imposible y que sin embargo en su realización sencillamente es una obra maestra. Esta obra se la presentó a Carlos Barral, el editor español, y dijo de ella que yo creo que es una novela que no sirve. Ese es el presagio de nuestro gran editor. De lo que se arrepintió toda su vida. Toda su vida, efectivamente. A mí se me hizo un poquito pesadete el libro. Bueno, eso es un... Concuerdo. No, es buen libro. Os voy a decir un par de frases nada más que me gustaron. Uno no muere cuando debe, sino cuando puede. Y el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto narrado con la soledad. Diría a su favor, bueno, aparte que a mí me fascina, es el segundo libro más traducido en castellano después del Quijote. Sí. A 35 países. Y tuvo un éxito inmediato, es decir, fue publicarse y empezaron las ediciones tras las ediciones, fue traducido y ha sido muy admirado García Márquez por muchos otros escritores, ¿no? que han copiado ciertas fórmulas de él y cierta fantasía. Hombre, hay que decir que tiene muy poco diálogo, no es condescendiente con el lector, cuidado, el escritor, porque es algo complicado la lectura, como dice Diego. A mí es que, entiendo entiendo las bondades del libro y por qué gusta o ha gustado tanto y que es una gran obra, pero a veces juega demasiado con el lenguaje y a mí, por mi gusto, me gustan más las cosas un poco más directas y se me hace un poco rebuscado. Él dice que, el mismo Gabriel García Márquez dice que para superar eso de lo sobrenatural o la superstición o la fantasía, que lo que le ayudó mucho fue su abuela, que me contaba mi abuela las cosas más atroces sin conmoverse, como si fuera una cosa que acaba de ver. Descubrir de esa manera imperturbable y de esa riqueza de imágenes era lo que más me contribuía a la verosimilitud de sus historias. Usando el mismo método que mi abuela, escribí 100 años de soledad. Ese es el comentario que hizo.
Sí, hombre, hablar bien de los antepasados, Está eso bien. está bien. No, pero a mí en serio, o sea, entiendo que es un grandísimo libro, pero ¿nos parece de verdad un poquito rebuscado? A mí me parece una obra maestra absoluta. O sea, Brutal. el manejo del lenguaje, Sí. la historia, es una obra total con referencias a la Biblia, por ejemplo, Sí. con referencias Y históricas, tragedia griega. a la tragedia, a la herencia. Es la historia de una degradación, no solo de una familia que representa un continente. O sea, tiene un montón de claves de lectura que son admirables. Y luego tiene pasajes, el asesinado que se le Sí. aparece, Sí. Y al personajes. criminal. Melquiades. Es brutal. O sea, de una riqueza de inventiva de personajes absoluta, ¿no? Con mucha hipérbole, mucha exageración, Eso ¿no? es que eso... Pero eso, claro, bueno, el caudal de imaginación que él tiene, donde a veces las cosas más inverosímiles pues ocurren, ¿no? Sí. Como que vaya una persona a conocer el hielo, porque en el trópico no se conoce, ¿no? Entonces Efectivamente. sea un acontecimiento que no hay palabras, ¿no? Sí, sí, ¿no? Él dice, en una de las frases más famosas del comienzo habla de... había cosas tan nuevas que todavía no había nombres para designarlas, ¿no? Efectivamente. Hay que recorrer un camino para que el lenguaje pueda apropiarse de Sí. la realidad, ¿no? Sí. Entonces, claro, eso no lo puedes hacer con un lenguaje simple. La historia te está pidiendo un lenguaje rico, que abarque tiempos, espacios, personas, actitudes. A ver, yo no estoy del todo de acuerdo con eso, ¿eh? Yo creo que con un lenguaje simple se puede llegar a esos huecos. Con un lenguaje simple hablo de un lenguaje poco recargado, no de hablar de cosas simples, sino no abusar de... De figuras O sea, retóricas. de sí. eso es. La economía del lenguaje. Eso es, yo es que soy muy partidario de la economía del lenguaje. Esta novela yo creo que no se puede escribir con una oración más sencilla, porque precisamente por esto que te digo, por la ambición de totalidad. O sea, tú no puedes decir, era una mañana soleada, punto, y el campesino salió... Es que, además, Es que está juntando la tradición, la Claro. herencia, la historia, la lengua, está todo mezclado y eso requiere un lenguaje complejo. y además es que Pero yo pasa- veo como que es lo que más se acerca a la prosa, a la poesía, es en, Es que en esta obra. yo no hablo de complejo, yo hablo de que a veces con García Márquez y con otros escritores del continente sudamericano, o sea, no tampoco quiero que suene mal, pero a veces me da la sensación de que son muy dulces en el lenguaje. Y con dulzura quiero decir son un poco empalagosos, ¿sabes? Son ¿Qué va? usan... No sé, yo- Es otro estilo, al igual que el habla. sí, O sea, o sea, el habla, la manera del trato, lo extrapolan a lo que O escriben. sea, yo no hablo de que sea un libro que no es... o sea, la profundidad que tiene y como tú dices, lo que trata es asombroso y ni siquiera no quiero... Pero yo cuando me pongo a leerlo, ¿Sabes que, no sé, necesito ¿Sabes? como más sequedad en la... sabes que al final terminó odiándola Gabriel García Márquez, su obra? ¿Y eso? Sí, porque estaba, o sea, le superó. La fama para le harto superó. hablar de ella. O sea, le superó la fama. De todas formas, diré por De hecho. último, yo creo que más bien la sensación que tengo es que la mayoría de la literatura que se consume hoy es de una pobreza lingüística enorme. Efectivamente. Nos está influyendo de tal manera que nos hemos acostumbrado a esas traducciones del inglés tan sencillas, Sí. tan simples, de un vocabulario tan elemental, que nos resulta complejo, difícil acceder a otro No, tipo de obra. Es que nos han infantilizado, Javier, muchas veces. Me parece con eso. me parece un peligro, o sea, me parece una estética dominante que estaba arrasando con todo, ¿no? Y de hecho no distingues muchas veces una traducción de una obra inglesa, una española, dices, bueno, ¿dónde está aquí? Y suena todo muy parecido, ¿no? Entonces yo no estoy de acuerdo. Una cosa es que no te guste, pero el manejo del idioma de Rulfo, de García Márquez... de Sí, pero Rulfo es Borges. diferente a García Márquez. Sí, es otro Yo, estilo por más. ejemplo, con Rulfo Claro. empatizo más. Es sudamericano, pero no es empalagoso, como dices No, tú. eso es. Fonseca tampoco lo es, Andrés Rivera tampoco lo es, o sea, podemos también caer en el cliché de que los sudamericanos es exuberante. Quizás yo he caído en ese cliché, Lo- eso lo entiendo. no por ti, pero es verdad que a veces se da esa idea. Sí que hay grandes autores, ¿no? Que Roastor es así, Alejo Carpentier también es El así. del túnel, ¿no? También Brutal. es... Bueno, Ernesto Sabato, El túnel es una obra muy... Muy complicada, ¿eh? Sí, pero es sí, muy, pero muy más- buena. Por ejemplo, Sí, esa es sí más me seca, gusta, claro. más seca, ¿sabes? No tiene esa exuberancia, ¿no?
que tienen estos otros autores. O sea que también en el mundo latinoamericano, ojo ahí. Mira lo que opinaba él sobre el tema de la crítica a su propia obra, que había y muchas interpretaciones. Y él decía que los críticos tratan de solemnizar y de encontrar el pelo al huevo a una novela que dice muchas cosas, muchas menos cosas de las que ellos pretenden. ¿Sabes? O sea, es que Pues porque les pasaría como a mí, que el lenguaje le... Claro. No, lo que pasa es que es cierto que se han dado muchas vueltas hasta ahora sobre la interpretación de las cosas. Sí, sí, sí. Hay ensayos y ensayos Efectivamente. sobre esto. Ha dado de comer a muchos, ¿no? Sí, sí. Sí, claro, al tener esa profusión de lenguaje, pues claro, da lugar a unas interpretaciones que, lo que dice él, ¿no? Sí, busca el pelo Que al huevo. no, que esto no, los No, tres pesagatos. No hay que darle más vueltas. Pero bueno, Hay que disfrutar del lenguaje, como dice Javier. cambiamos de año. ¿A qué año viajamos, Javi? Bueno, vamos a 1962. Así que aparece una novela de un psiquiatra llamado Luis Martín Santos, que por desgracia falleció 2 años después en un accidente de automóvil. Nuestro Albert Camus. Y nuestro Albert, sí señor, nuestro Albert Camus, ¿no? Y dejó una novela inacabada y un grupito de cuentos. Sí. Bueno, Tiempo de silencio es el gran título del que voy a hablar ahora. Y además es una obra que cambió en parte la literatura española, o la forma de hacer novelas. Lo que predominaba en los 60 era un tipo de literatura realista, con tintes básicamente, temática básicamente social y crítica, ¿no? Denunciando la vida en el campo, la vida en las fábricas, el embrutecimiento de las ciudades, el sometimiento al franquismo, etcétera, ¿no? Y él hace algo verdaderamente interesante, que es una novela de temática social, pero con una técnica de escritura completamente revolucionaria para lo que era España en ese momento, que él dice haber tomado de Joyce, ¿no? Sí. El arranque de la novela es de lo más rocambolesco. Trata de un joven médico investigador del cáncer que recibe ratones para experimentar de Estados Unidos, pero se le acaban, y entonces a través de un compañero suyo tiene una persona que vive en una zona chabolista de Madrid que cría los ratones para la experimentación, ¿no? Entonces a través de este contacto se va a ver involucrado nada menos que en un aborto clandestino. La novela está situada en los años 40, o sea que el aborto era ilegal. Un aborto clandestino de un padre, además a su hija, que va a que sufrió la censura, de hecho, la novela. Sí, la novela apareció con 20 páginas menos hasta los años 80, 80 y tantos, no se pudo leer íntegra, ¿no? Y esto va a producir en el personaje un cambio absoluto en su vida. No lo van a detener, entonces va a pasar por la cárcel, y la novela describe toda la sociedad madrileña, desde las cárceles, los prostíbulos, los cafés de artistas, las familias burguesas, los políticos, etcétera. O sea que Luis Martín Santos intenta ofrecer una panorámica de la sociedad española, pero a la vez con unas técnicas narrativas muy, muy interesantes. Utiliza la primera persona, la segunda, la tercera, utiliza el monólogo interior, el estilo indirecto, libre. Tiene unos tonos a veces satíricos, irónicos, paródicos, y bueno, es una fiesta de una gozada, ¿no? Así que, y además recuerdo que yo lo leí cuando era obligatorio en la escuela. En el COU era obligatorio esta lectura, y a mí me fascinó, o sea, me descubrió realmente otra forma de contar las cosas, ¿no? Y ahora opinaré, para mí, con perdón de La Colmena, para mí es la mejor novela de la segunda mitad del siglo XX en España. A mí me parece que hay que leerla, hay que volver a ella si no la habéis leído, pues bucear en ella, ¿no? Bueno, dices La Colmena, es que lo que te iba a decir es que cuando me la leí a mí me sorprendió muchísimo y me dejó como de estas que te dejan sin respiración, y me parece el contrapunto a La Colmena. Me parece que introduce lo que luego Millás y Eduardo Mendoza han hecho, esa vuelta al absurdo. Sí. Lo hace con una maestría y da la sensación como que tampoco quiere llegar a eso, pero lo hace, ¿sabes? En contrapunto con La Colmena, que es tan recta y tan... Sí, claro, La Colmena tiene un tono absolutamente uniforme, ¿no? Y ahí, bueno, Cela brilla, ¿no? Ese realismo, sí, con esos capítulos. Y aquí no, aquí hay más juego, es más lúdico, es más sorprendente. Sí. Te obliga a estar más atento, ¿no? No, es un reto, entenderle a mí me gustó mucho ese... Tiempo de silencio.
No sé si la mejor de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, ahí yo me lanzo. Como nadie me va a censurar, yo opino libremente. Bueno, está aquí Andrés. Ese sería otro tema, a lo mejor, para un programa. El mejor tal, el mejor. Sí. Ajá. Quizás no sea muy bueno. Sí. Pelearíamos mucho y quizás tampoco sea bueno. Esto de competir, dejémoslo en una gran novela. Efectivamente. No, hay que postularse. La Oro, segunda- plata, bronce, eso ya no sé. Lo dejamos en una de las... Una de las... Exacto. Bueno, pues yo voy a pasar, o sea, a hablar de 1984. Uy, has estado ahí al límite, ¿eh? Ya. Que bueno, se publicó en el 48, pero aquí en España en el 52, así que aún entra dentro de nuestra categoría de segunda mitad del siglo XX. Absolutamente. Así Bueno. que haciendo un poquito de trampas, pero bueno, hablemos un poco de Orwell. Y claro, es una de las novelas que vemos que no caducan, porque, bueno, a pesar de que es hija de su tiempo, y él se inspiró en muchos de los movimientos totalitarios que estaba viendo en esa época, luego realmente, cuando se ha vuelto a ella, la gente siempre dice, ay, pues esto es como muy visionario porque Sí. tiene similitud con tal o cual cosa que pasa en la sociedad de ahora. Es decir, nos seguimos viendo reflejados en una distopía que realmente también estaba reflejando un poco a dónde podía llevar su tiempo. O sea, no está para nada alejada de la realidad. Y aquí, como decían antes, que en 100 años de soledad puede hacerse pues muy barroco y todo eso, pues no, 1984 a lo mejor pues es más simple, Sí. no es nada preciosista, es decir, el lenguaje directo. De hecho, a mí se me hizo un poco duro de leer simplemente porque era como muy crudo todo lo que contaba, es decir, la violencia ejercida, aunque no sea como pues tan explícita como en La Naranja Mecánica o en otras, era como muy cruda toda la represión que había en esa sociedad y como la falta de color de alguna manera. Pero, o sea, al final con el tiempo me gustó por todas las ideas interesantes que te deja, ¿no? De cómo se puede anular al final a la persona por cómo se controla el lenguaje, que eso me pareció un buen punto. Y cómo, bueno, pues enfocan el odio hacia un país que siempre, bueno, en 1964 hay 3 países, entonces su país siempre está en guerra con uno y aliado con otro. Y cada año, un poco según le dé al gran hermano, pues van cambiando y se alían con uno o con otro. Que por cierto, Orwell lo fliparía. En el mundo de ahora dirían como que Gran Hermano Ese es el- esta serie. Por eso lo llaman visionario, claro. O sea, realmente diría esto sí es una distopía. A ver, yo soy una fanboy de 1984. Yo tuve un profesor a ti en COU, yo en segundo de bachillerato, que era lo mismo, Sí, me sí. hizo leer Tiempo de Silencio en 1984. Bueno, buen Yo- profe, Sí, de ahí sí. donde esté. Sí, Era- sí. Yo a elegir y yo elegí esos dos. Joder, me reventaron la cabeza los dos. Sí. Y sí, 1984. Yo tengo que decir una cosa en contra de 1984, es las portadas que le han hecho. O sea, podría ser el libro con peores portadas de la historia. Sí, sí. Porque, madre mía. También dicen que era el último libro de Orwell Sí, fue y el el último. peor escrito, por el tema del lenguaje, como decía él. Mm, O sea, decían que fue el peor escrito por él. Puede ser, yo me he Pero el leído- que ha Lo que pegado... pasa es que sí es cierto que es el tema de la visión que tenía de los acontecimientos, de los hechos que Claro. luego se han dado. Porque eso del Ministerio de la Verdad, bueno, o el Ministerio del Lenguaje, es que lo estamos viendo ahora. Sí, lo que pasa es muchas que cosas. no tuvo en cuenta Internet. Eso también hay que tenerlo cuando lo Bueno, lees. ya, Ahora, Nadie Queda un podía poco Eso prever. atrás por ahora, eso. ahora lo complica más todavía. Claro. O sea, ahí Pero es eso más de la brutal. verdad es brutal, porque ahora mismo tenemos, imagínate, cosas que intentan pasárnoslas como si fueran verdad. sí. La manipulación, La manipulación la del manipulación de la información y la reescritura de la historia, Claro, ¿no? efectivamente, Que efectivamente. se, según nos interese recuperamos unas cosas o Claro, negamos eso otras. que Colón es catalán, por ejemplo, sin ir más lejos. No te No, imaginas. de ese libro, o sea, todo eso yo estoy de acuerdo, pero lo que más me llamó a mí la atención es cuando describe la herida de la pierna, la llaga de la pierna. Me parece brutal ese trozo. Y luego la destrucción de la intimidad y la Sí. destrucción de la conciencia. O Efectivamente. sea, ese último, como entrar en el último reducto Ahí entra un poco internet ahora. este terrorífico, ¿no? Traicionarte a ti mismo Sí. para salvarte, ¿no? Esa, Debería ser de obligada lectura junto Sí. con Un Mundo Feliz y Fahrenheit 451, que Sí. son Las, esa trilogía sí. que llaman de la lo distopía explican el del mundo de siglo hoy, ¿eh? XX. Yo creo que La esos 3 trampa libros también. te explican lo que pasa, ¿eh? Sí, son realmente muy buenos. Sí. Y... Como distopía sí, pero este está por encima de los otros dos, pero vamos, sin lugar a Sí. dudas. Sí, pero bueno, cada uno va sumando al miedo, ¿no? Y te dicen... Podría esto, juntar ahí pero- la Naranja Mecánica, pero
Tienes la manipulación genética, la manipulación informativa y el control social. Sí. Sí, pero son herramientas que han funcionado siempre. O sea, Orwell lo único que hizo es plasmar cómo somos los humanos cuando nos ponemos a ser malos. Cuando jugamos a ser malos En la o... época de donde lo escribió, el telón de acero, todo eso se veía a través de su lectura, de su escritura. A saber si lo hubiera escrito hoy. madre No mía, lo que hubiesen habría publicado. leído. Lo hubiese escrito, pero no lo hubiesen publicado. Posiblemente. Pero bueno. Gran elección, Leire. Sí, ha sido brutal. Bueno, yo voy a hablar, el primero que voy a hablar es Poderes Terrenales. A ver, en España creo que se publicó en el 80. Es un libro de Anthony Burgess, que es un escritor conocido por La Naranja Mecánica, que es una distopía pues de ese estilo de 1984. Pero a mí me parece que este es su libro de verdad. O sea, el resto, vale, están muy bien. Todos los que tiene, los 80 que tiene, creo que tiene. ¿Lo has leído ese, Diego? Sí, sí, es sí. que yo, por ejemplo, me llama mucho la atención porque lo estuve documentando y dije, madre mía, pues O sea, me llama muchísimo la atención. Mencionabas tú antes que que 100 años de soledad era una obra total. Creo que este es otra obra total. Sí. Es para que os pongáis en una idea de lo que es, va sobre un escritor que ha sido famosillo en su época buena, pero ya esa época ha pasado, ya es más mayor, está en un declive, él es totalmente agnóstico, es apóstata, es homosexual, de hecho vive en Malta con una especie de mayordomo árabe al que paga, pero que a la vez es su pareja, o sea, todo muy polémico. Sí, sí. Y es amigo de un cardenal que en la época en la que escribe el libro es el Papa. Sí, cuidado. Y Es que por eso... Sí, es polémico. Y el libro va realmente de que a él le piden escribir un informe sobre un milagro que aconteció para canonizar a este señor que es Papa y ha muerto en ese momento. Sí. Y lo que hace es narrar toda su vida, porque ese milagro ocurrió antes, en más jóvenes, y narra su vida y es brutal. A mí, yo me lo he leído en español y en inglés, no es un libro corto, o sea, no os pongáis, Cuidado. Sí, no os pongáis a leerlo en cualquier momento. No, 1000 páginas. Una vida larga. Sí, pero es absolutamente brutal. Sí. En este libro se supone que lo que hace es hablar un poco de William Somerset Maugham, que fue otro escritor de principio de siglo. Y bueno, como datos interesantes, Anthony Burgess fue una persona con una vida muy, muy, muy dura y muy compleja. Y curiosa porque le detectaron una enfermedad. Sí. No sé si... Bueno, un cáncer, un tumor y cerebral. Se puso a escribir como un loco para dejarle a su mujer... La vida resuelta. Sí. Y superó a la enfermedad y a la mujer. Cuidado, está tan loco. Bueno, fue terapéutico. Sí. Sí, totalmente. Él fue militar, luego escribió La Naranja Mecánica, que es sobre la inspiración que tuvo para este libro fue una violación de su mujer durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. Su madre y su hermana murieron al poco de nacer él de gripe. Tuvo una vida muy compleja. Él realmente empezó siendo músico y bueno, luego pues esto que has contado tú. Sí. El libro es totalmente recomendable, pero tanto en español como en inglés, pero como os he dicho, no es para leerlo. O sea, es para leerlo con tranquilidad. Sí. Bueno, pues yo me voy de viaje. Os llevo de viaje generosamente a Japón. Un libro publicado en 1961 originalmente, aunque aquí en España se publicó por Libros del Asteroide, traducido por Marina Bornas, y es La chica de Kyushu, de Seicho Matsumoto. Este es un libro, la historia es, Kiriko Yanagida, una joven humilde, pobre, lo llaman humilde, pero pobre, viaja desde la isla de Kyushu a Tokio para solicitar ayuda a un famoso abogado penalista porque han acusado a su hermano de un asesinato y ella sabe que es inocente, entonces va a buscar a este famoso abogado. El abogado rechaza el caso y a partir de ahí
pasan un montón de cosas que no puedo decir, porque ahí tendría ya un problema. Es una novela negra, es una novela de abogados, es una novela que el trasfondo es una sociedad japonesa muy dividida, en el cual pues refleja mucho lo que es la vida de la sociedad más, pues eso, los más pobres, los más humildes, cuando se enfrentan a una injusticia, y esa injusticia le lleva a la venganza. Entonces ahí tienes dos conceptos, que es injusticia y venganza, que es una bomba explosiva. La verdad es que esta obra dio muchísimo que hablar y fue como el germen de la actual novela japonesa negra, que es muy, muy importante aquí en España. Pues ahora está llegando poco a poco, pero que tiene ciertos detalles, ciertos ritmos, ciertas, ¿cómo decirlo?, palabras, un lenguaje muy contundente, pero muy claro. Por eso muchos libros japoneses son traducidos por dos personas, porque claro, son conceptos diferentes. Sí. Y este fue uno de los que abrió ese espacio a que viniesen otros. Qué desconocida la literatura japonesa. Sí. Bueno, y sobre todo el enfrentarse a ella, porque es diferente leer literatura occidental, europea, española, incluso latinoamericana, que a los ritmos y al estilo literario que hay allí en los Japón. Sables de Mishima, es muy diferente, porque además, claro, yo cuando leía esta novela no fui consciente de que estaba escrito en la época en la que fue escrito. O sea, yo la leí como si fuera actual. Uh-huh. La leí como actual. Luego ya descubrí y dije, pues esto ya ha pasado, o sea, ha nevado desde que ha escrito el señor Matsumoto este libro. A mí me gustó mucho. Dice que tiene otra, ¿no? El Expreso de Tokio, uh-huh. que es muy, muy buena. Sí, también. En general en el arte japonés y asiático, ¿sabes? Tampoco voy a centrarlo solo en Japón, porque creo que pasa en más sitios, pero me gusta a mí mucho cómo dicen las cosas sin decirlas, ¿sabes? Esa idea de... Sí, es verdad. O sea, sutileza, ¿no? Sí, tienen mucha sutileza y en el uso de las palabras son... Pudor, casi, ¿no? Es todo lo contrario a lo que hablábamos antes de la novela sudamericana, ¿sabes? Sí. Y me gusta mucho esa manera de hacerlo. En el cine incluso, la verdad es que se está viendo ahora mucho cine oriental, que antes era, quitando Kurosawa, yo creo que no se conocía, o Ozu no se conocía nada. Ahora están pegando más. Y esa sutileza, esa delicadeza... Sí, ritmos más lentos también, quizá. Sí. Qué importancia tiene la venganza para ellos, ¿eh? Sí. Y el honor. Claro. Y el honor. Bueno, todo relacionado. Es que junta eso, ya te digo, justicia, poder, honor, venganza. Y ahí tienes, bueno... Los yakuza, ¿no? Sí, lo siguiente, el harakiri, ¿no? Pero bueno, pues volvemos aquí a España, Javi. ¿Nos traes otra vez? Bueno, yo voy a hacer un cambio de tercio muy fuerte. Voy a hablar, nunca mejor dicho, de una poeta que no quisiera que cayera en el olvido, que es Gloria Fuertes. Es una mujer que nació en 1917 en Madrid y falleció en 1988. La he elegido por tres razones. La primera, por su calidad literaria, pero también porque me parece que es una manera excelente de iniciarse en la poesía. Hay mucha gente que no lee poesía porque no la entiende, o porque resulta muy abstracta, o porque le exige mucha concentración, y esta es una poeta de calidad que, sin embargo, ella decía que quería comunicarse con la humanidad, y que elige, voy a leer algo del prólogo del libro que ahora mencionaré. Ella dice que tiene prisa por hacerse entender por todos, ¿no? Y que por eso sus poemas son breves como el zumo en el que se exprime una experiencia. Dice, al escribir, esto es literal, al escribir solamente recuerdo lo que tengo que decir y lo digo a mi manera, a mi aire, en directo, sin ensayo, sin preocupación, espontáneamente, en vivo. Esta espontaneidad, este esparpajo, este humor, esta especie de descoyuntamiento de sus poemas, esta especie de despreocupación por el qué dirán, casi diría yo, y sobre todo qué dirán los críticos, y tratar de expresar su alma, diríamos, es lo que le caracteriza, ¿no? El libro en concreto que recomiendo se titula Obras incompletas y salió en 1978, y ahí recoge nada menos que 7 libros de poemas anteriores, los que publicó entre 1950 y 1973. Así que es una... Y además lleva editado en cátedra, lleva un prólogo de ella misma donde explica un poco su poética. Ella dice que sus temas son,
la tristeza, el amor, la soledad, la muerte, Dios, la guerra, los niños y un poco lo humano, ¿no? Y una mujer de una sensibilidad muy grande. Voy a leer un poema suyo, pero antes voy a comentar una experiencia curiosa. Cuando yo empecé a leer a esta poeta y un amigo conmigo, éramos adolescentes, se nos ocurrió la idea de llamarle a su casa para hacer una entrevista. Sí, entonces, sí. Se invitó a comer. Esta especie de, no, ahora te cuento esta especie de espontaneidad, ingenuidad y cara dura de la adolescencia. Entonces nada, la llamamos a su casa porque sabíamos el teléfono y ella nos dijo... Y la ¿no? pillasteis allí, eso es importante Ahora, decirlo, porque... Escucha. Y dijo él, no, la señora no está. Pero ella tiene una voz muy ronca, inconfundible, que la delataba. Entonces sabíamos que era ella. Así que ella era la señora y la criada, eran las dos cosas. Y no quiso... Y nosotros pues ya nos quedamos cortados, no fuimos a su casa ni nada, ¿no? Pero... Un chasco. Fue nuestra primera tentativa, ¿no? Tanta que quería espontaneidad, ahí la tenía. Sí, diría, ya no se fiaba las llamadas del teléfono, igual era una broma. Oye, Javi, ¿no crees que le ha lastrado un poco el tono a veces infantil que tiene? Sí. Porque yo creo que a veces no se le toma en tanta consideración como se debería por ese hecho. Sí, estoy completamente de acuerdo. Ella ha hecho mucha poesía para niños. Sí. Que es para niños, entonces tú la lees como adulto y te deja frío, son rimas muy fáciles, juguetonas, pero a lo mejor no te hacen gracia. En cambio, pues a los niños sí, es una manera porque tiene ritmo, porque tiene simpatía, ¿no? Y entonces es verdad que la parte de la poesía adulta ha quedado bastante oscurecida y no se ha visto. Y de hecho pues hubo hace tiempo Javier María, pues cuando falleció se metió con ella, hubo una cierta polémica y tal, ¿no? Pero, a ver, yo no voy a decir aquí que sea la gran poeta del siglo XX, ni mucho menos, pero sí que me parece interesante recordarla y recuperarla, sí. Yo creo que para muchos lectores que no se atreven con la poesía... ¿Sabes que Andrés que trabajó de bibliotecaria? Sí. Cuidado. Sí. Un año. Sí. Es interesante como cuando habla de, sobre todo de la tristeza y estos temas, cómo los trata en la novela, en la poesía adulta. Por eso digo que creo que le ha lastrado un poco, porque se ha dejado de ver esa parte adulta. Sí, se ha comido la parte esta de infantil, se ha comido la otra, ¿no? Bueno, voy a leeros un poema que se llama precisamente Autobiografía, y todo esto que hemos hablado lo vamos a anotar enseguida. Esta forma suya de... Bueno, te digo las cosas, tú me vas a entender, ya con eso me doy por satisfecha, ¿no? Autobiografía. Gloria Fuertes nació en Madrid, a los 2 días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida muere por vivirme. A los 3 años ya sabía leer, y a los 6 ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro, a los 14 me pilló la guerra. A los 15 se murió mi madre, se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra, para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió una oficina, donde trabajo como si fuera tonta, pero Dios y el Botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años y estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios. Escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural, como las que le dan a Pemán algunas veces. Bueno, pues esta es Gloria Fuertes con su vivacidad, su despreocupación, su amor y el tema de la guerra, que es algo que ya le obsesionó siempre, ¿no? Los hombres hacen las guerras y su mala leche, y al final tenía su mala leche. Y su mala leche, que Pemán sacudido. Vamos a llamarlo genio. Sí. Pero fíjate, una autobiografía estupenda. No hace falta las 700 páginas de Obama y todas estas cosas. No hace falta. Cierto. Bien, pues César, ¿a dónde nos llevas? Bueno, pues yo os voy a llevar, según The New York Times, al mejor libro en los últimos 125 años. O sea, Estados Unidos. Os voy a llevar a Estados Unidos, efectivamente. Pero di que eso ha sido por votantes, por público. Sí, por público, de entre 67 países, los lectores de 67 países diferentes. Y yo he elegido Matar a un ruiseñor.
Fue publicada en el 60 y fue Pulitzer ese mismo año, sorprendentemente, claro, para ser el único libro que escribió doña Harper. Mateo nos presenta a una protagonista muy joven, que es Scott Finch, que vive en un pueblo imaginario de Alabama, en la Gran Depresión. Scott descubre que hay más universo fuera de las travesuras del barrio. Su padre, un abogado con gran sentido de la justicia, acepta defender a un negro al que le acusan de violar a una joven blanca. Todo el pueblo da la espalda a la familia, a la que acusan de ser amantes de los negratas. Después de todo, la criada negra de la familia Calpurnia, se llama, ha cometido la temeridad de aprender y leer y escribir y tratar a los niños como si fueran sus hijos. O sea que Atticus, que se llama su padre, posee unos valores inquebrantables, basados en la comprensión, el amor, la solidaridad, la tolerancia y el perdón. Os voy a leer una frase, dice: uno puede condenar a sus enemigos, pero es más prudente conocerlos. Matar a un ruiseñor es una historia apasionante que mezcla distintas tramas, una crítica social en la que sigue de cerca el juicio por la violación y otra en la que los tres niños investigan a fondo el misterio de un vecino con pasado criminal. Dos historias opuestas que incluso se mezclarán antes de que nos demos cuenta en la lectura. Decir que un íntimo amigo suyo, que es Truman Capote, dicen, en las malas lenguas, el personaje de Drill está basado en él. La verdad es que esta novela es una novela también bastante intensa. Bueno, no sé, yo creo que es más conocida la película. Bueno, yo creo que Sí. vivió mucho de la película y tal. Pero bueno, bienvenido Habrá que sea, yo no hacer tengo problema. alguna vez un especial De películas y libros y tal. basadas en Sí, obras sí, literarias. Está apuntado, está apuntado. Pero a mí cuando la leí me gustó mucho. O sea, por el tema que ponía sobre la mesa, sobre todo teniendo en mente cuándo fue escrita. Efectivamente. Y además, ¿Y dónde? en este caso sí que está, para decírselo a Diego que decía, es un lenguaje sencillo Sí, y a mí, directo. a mí me gustó, pero no es de mis novelas favoritas de esa época de Estados Unidos. O sea, no estoy de acuerdo con la lista. elección, con la elección. lista. Sí, no estoy de acuerdo con la lista. ¿Pero votaste? No te lo mandaron. No me lo consultaron, mandaron. no. no. Porque sabían que ibas a votar que no. Claro. Y me iba a votar a otro y no les venía bien, ¿no? Pero ¿Y a mí, ¿la lista esta de cuándo es? Del 21. 21-22. a mí lo que me parece más sorprendente de esta novela es la repercusión que ha tenido y la de cosas que se han hecho con ella. Y estoy seguro de que la mayoría de gente que ha hecho cosas con ella no se la ha leído. O al menos no la ha entendido. Te digo una cosa, es que, escucha, está escrita basada en los años 30, pero, o sea, escrita en el 60 o publicada en el 60, y el tema este de la represión que hacía los negros, o sea, la segregación racial, marcó un hito en esa época. Por eso yo creo que muchas veces se pregunta que cómo una obra así, tan sencilla, pudo llevarse un Pulitzer, pues tampoco era un acontecimiento, o sea, brutal como lectura. Es una pregunta, no lo sé. ¿Harper Lee es negra o blanca? No, Es blanca. blanca. No lo sabía. Sí, no. Una duda que tenía. No. Pues sí, a mí me sorprendió mucho enterarme que era mujer porque pensaba que era hombre. Porque el punto de vista no me pareció un punto de vista de una niña, ¿sabes? ¿No? No. Lo que pasa es que sí que le da un toque de... Es muy Porque es inteligente. muy cruda. Es que Es muy inteligente. Sí, ¿no? es muy... Bueno, pero eso pasa también con Ana Frank. ¿Tú te crees el diario de Ana Frank? No sé si has llegado a leer. Sí, me lo he leído. Pero O sea, Ana Frank sí que tiene un tono... Joder, a mí me parece brutal. O sea, ¿cómo Ya, pero puedes- por lo cómo que puede trata. ser- Y porque Claro, está tratándolo con mucha normalidad. Y cómo lo refleja. Es que dicen, madre mía, ¿cómo Ya, puede pero- una niña de 16 o 15 años escribir así? Ya, pero la profundidad que tiene ¿sabes? Siendo tan sencilla, la profundidad en las reflexiones que tiene, sobre todo cuando Sí. habla del abogado, Sí. es que no me podía creer que fuese una niña. Leire, ¿dónde nos llevas de viaje? Bueno, pues otra temática totalmente distinta. Y de viaje. Y de- Y de viaje, totalmente. Efectivamente. A ver, a ver. Pues esta es del 54, al menos originalmente. Y es El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien. Y bueno, pues poco se puede decir que no se haya dicho ya, ¿no? De Ya. esta obra. Es decir, últimamente pues
nadie va a pensar que va a caducar porque se está explotando Amazon con los anillos del poder y hay videojuegos, hay de todo, y bueno, que se le considera, bueno, pues de las grandes obras de fantasía de todos los tiempos y sobre todo pues de la fantasía a lo mejor más moderna, y siempre que se quiere alabar a un escritor de fantasía pues se le compara con Tolkien, con su mundo, se dice que es el nuevo Tolkien y todo eso, pero bueno, realmente, o sea, pocos que se le acerquen porque el mundo que creó es tan complejo. Es decir, yo siempre he visto pues el chiste de, no, los escritores, bueno, y creo que era verdad, hay escritores que tienen una idea tal, la crean, bueno, y Tolkien tenía un idioma y creó una historia alrededor de ella, porque es verdad, o sea, para lo poco que sale luego el lenguaje que se crea, que hay varios y todo eso, pues el tío tenía sentido, no son simplemente palabras al azar. Es decir, un mundo con pues sus costumbres, sus leyendas propias también, sus canciones, porque pocos saben que el libro realmente es casi un musical. Cada 2x3 están parándose en el camino y cantando. Pero eso también es bastante interesante. Y bueno, pues la verdad es que es un libro que merece la pena visitar. Es decir, las películas son buenísimas adaptaciones, pero claro, pues como en todo pasa, no es lo mismo leerlo que verlo. La verdad, y se disfruta, es decir, tiene un ritmo mucho más pausado, diríamos. Sí, por decirlo suavemente, o sea, casi todo el primer libro para llegar a Bree. Ya, los entendidos sabréis a qué me refiero. Yo creo que este libro puede ser lo contrario que lo decíamos de antes de García Márquez, que él decía que no había escrito una cosa tan que le estaban sacando demasiada punta. Y este yo creo que es al contrario. O sea, yo creo que se le puede sacar mucho más punto todavía de lo que todavía no se ha sacado. Sí, porque además es que tiene muchísimo simbolismo, o sea, hay libros escritos y todo eso, del cristianismo. Es decir, se dice mucho de Narnia, porque C.S. Lewis a lo mejor fue muy directo en sus simbolismos y todo eso, pero El Señor de los Anillos realmente tiene un trasfondo ahí cristiano que marcó Tolkien, pues muy sutil, y que no se ve a primera vista, ¿no? La intención de Tolkien con este libro era darle una mitología al mundo inglés, y por eso pues la mitología tiene que ser muy extensa y tener mucho trasfondo. Sí. Y respecto a lo de Narnia, acabó muy mal con el autor. Sí, bueno, eran bastante amigos. Sí, pero no acabaron bien porque no le gustaba el tono tan directo hacia el cristianismo que le dio. Puede ser, o sea, yo sé que él le criticaba en plan ese tono tan, digamos, pero la ciencia moralista. ficción necesitaba un libro como este para darle ese carácter, o sea, te quiero decir, ese reconocimiento por parte de la literatura, del mundo de la literatura. Este fue el reconocimiento. ¿Hasta ahí podemos hablar? No sé. Yo no sé si la crítica lo ha valorado en su momento. Yo pienso que no. Que era más bien una obra. Todo lo que ha venido pero todo lo que ha venido posterior no es mirando hacia este libro, hacia esta. A ver, respecto a la fantasía, es un poco lo que el Ecernauta que mencionamos el otro día respecto a la ciencia ficción. Es el inicio, a lo mejor no el inicio, pero sí el que marcó una línea de cómo es la fantasía actual. De todas maneras, claro, dice, fantasía crítica, pues la crítica nunca ha sido muy amable con la fantasía. Es decir, a la hora de valorar su lenguaje, su expresión, siempre se la ha considerado un género un poco más pues de segunda. Claro. Injustamente. En mi opinión, injustamente, claro. Una curiosidad, ¿sabéis por qué está dividido en 3 partes? No. Ni idea. Por la escasez de papel, por la guerra. Wow. No me extraña que se quedase sin papel, desde luego. Se enfadó mucho Tolkien por eso, no le gustó nada. Madre mía, como para hacer un solo libro. Para hacer un solo libro eso, o sea, físicamente se romperían. O sea, es así. Peor que Sanderson. Pero bueno, Diego. Bueno, yo me voy al lado de abajo de la lista de... Sí, totalmente. Ahora te diré por qué. Cuando me estuve leyendo... Pero respecto al cine, ¿vale? Yo os traigo un libro de el que ha sido catalogado peor director de la historia del cine. Eso. ¿Cómo se le ocurre a Diego? Hay listas para todo. Sí, de Ed Wood Jr. ¿Qué seríamos sin ellas? Yo os traigo Muerte de un travesti, que es la segunda parte de la película sobre el travesti asesino, la drag queen asesina. A ver, es una historia que es una locura, es muy divertida y básicamente lo que cuenta es en primera persona
justo antes de que le maten en la silla eléctrica, este drag queen, pues cuentas cómo fue el asesinato que hizo Y lo cuenta bajo esa condición. Sí, sí. O sea, con decir que quería ser una drag queen. Cuidado, ¿eh? Porque si no, se negaba al alcaide a contarle. Eso es brutal. A mí, este también me lo he leído en español y en inglés, y es que no solo me parece gracioso, sino me parece de una mala leche. O sea, es muy directo en su manera de escribir, pero a la vez muy llevado todo al ridículo, pero a la vez se gusta a sí mismo dándole vueltas. Irrespetuoso. Sí, es brutal. O sea, parece que es una parodia es como hacer frente a eres el peor director de la historia del cine. Sí, pues te vas a casa. Ahora lo voy a demostrar. Sí, se ríe de sí mismo. No sé, me parece buenísimo. Y me parece que cuando cuenta toda esta historia, el mayor mérito que tiene es que el que lo está leyendo le ve perfectamente. O sea, ve perfectamente esa historia como es, como lo mal que lo pasa, pero él no se regodea en eso, sino en llevar todo muy al absurdo. No sé, me gusta mucho y creo que es un gran libro que no conoce nadie, por supuesto. Pero ahora ya sí. Ahora ya sí. Eso bueno, por eso lo quería nombrar. A mí me gusta Diego por sus recomendaciones, ¿no? Y luego, verdad, porque estoy descubriendo otro mundo. A mí me encanta cuando utiliza la palabra brutal. Es brutal. Brutal, ya empiezan a temblar las canillas. La quinta estrella. Mira, solo como curiosidad sobre la vida de este señor, que también luchó. Toda esta segunda parte está muy marcada por la Guerra Mundial, ¿no? Sí, es que estuvo estuvo en el ejército. En el Pacífico, tuvo dos medallas corazón púrpura de estos. Sorprende, de verdad. Le nombraron tirador de élite, no sé, otra medalla. Pero la curiosidad es que le pegaron un tiro en una pierna, se le gangrenó y se la tuvieron que cortar. Y todo ese sufrimiento y todo ese dolor lo lleva al absurdo en todo esto. No sé, a mí me parece que es una obra brutísima, exagerada. Y luego, si queréis ver una película relacionada con ella que está muy bien, no os veáis las películas que hizo él, que son un auténtico truño. Eso es... Sí. Veros la obra en homenaje que le hizo Tim Burton en el año 94, con Johnny Depp de protagonista. Ed Wood, ¿no? Sí. Y el tono de esa película es muy el tono de este libro. Ajá. Ese absurdo que hay ahí... Sí. Está muy bien. No yo he visto la película, me encantó. Pues. Y a ver, sales de la película con unas ganas de vivir, porque es como, efectivamente, el director peor del mundo. Hay unas escenas de lucha con un pulpo que es de goma, un tipo peleando del agua, porque no tenía medio. Y unos platillos volantes que son como unas cazuelitas que van volando con un sedal. Bueno. ¿Pero eso era aposta o era falta de medios? Yo creo que tampoco se preocupaba mucho, porque era serie B y la veían cuatro matados. Sí. Pero a lo que voy es a que el tipo sin medios, sin dinero, pero con un espíritu de yo voy a filmar una película de lo que sea y tal, que Johnny Depp está espléndido ahí y Tim Burton ahí está, es su mejor momento, yo creo. Es una película que es muy divertida y que tiene un espíritu de superación admirable. Sí, pues están muy en la línea de este libro. Y luego era muy amigo de Bela Lugosi, que participó en sus películas, y lo pasó muy mal cuando murió, porque él siempre le estuvo intentando ayudar. Los últimos años de Bela Lugosi no fueron muy buenos y estuvo intentando ayudarle. Y lo que decía Andrés del estilo Camp ese que dicen que escribía, pues es que es a propósito. No sé si sabe. Una de las técnicas es cometer errores a propósito. Y de una manera desinhibida, total. O sea, total, es que le importa todo nada. Sí. Es curioso, ¿eh? Sí, es muy curioso. Es un libro peculiar. Merece la pena leerlo solo por lo extraño que es. Bien. Bueno, pues ya, último libro. Terminamos con una sonrisa. La sonrisa etrusca. De José Luis San Pedro. Publicada en 1985. Y está en muchas editoriales. Está en Destino, en Alfaguara, de Bolsillos. Es fácil encontrarlo. En este caso es un relato sobre el amor, la vejez y el aprendizaje de la vida. Su protagonista, Salvatore Roncote, deja su querido pueblo en Calabria
y se traslada a Milán a vivir con su hijo y la nuera para someterse a un chequeo médico que da lugar a una enfermedad grave. Pero su vida allí en esa casa pues no es muy apacible, porque él tiene sus costumbres, un pueblo pequeño, Milán, choca con ellos, mucho conflicto. Y pues ahí empieza a tener una batalla, una peculiar batalla contra la enfermedad y contra un entorno que para él es hostil. Sin embargo, hallará un regalo inesperado que es su nieto, Bruno, de 13 meses, y alguna cosilla más que tampoco se puede desvelar. Casualmente, el nombre del niño, Bruno, es el nombre que se le daba al protagonista, que tuvo el protagonista en un pasado suyo, ¿no? De ahí como partisano. Y eso pues hace para nuestro protagonista, para Salvatore, un vínculo muy especial con el niño. La historia de Salvatore, pues culmina con un final inolvidable. O sea, para mí es uno de los finales que no se te olvidan. Hay otros libros que puedes leer y se empiezan a difuminar, pero ese final para mí es brutal y hace muchos contrastes, ¿no? Presente, pasado, campo, ciudad, infancia, vejez, hombre, mujer. Y al final, pues, cómo el personaje va evolucionando y va encontrando ese equilibrio entre esos dualismos para llegar, a lo que es la vida. A mí, la verdad es que me gustó muchísimo. Cuando lo leí, lo disfruté. Para mí es una una gran obra, pero sobre todo un gran personaje. Para mí es uno de los grandes personajes de la literatura en español, por lo rotundo, lo fuerte y lo bien cimentado que está. O sea, ahí no hay una palabra que sobre ni que falte. Y además, pues al ser una persona mayor, pues como que le da todavía más peso, ¿no? Y además yo creo que es un recurso ahora mismo en el mundo literario que da mucho juego, ¿no? El personaje de edad avanzada. Y yo lo recomiendo muy fácil. O sea, yo creo que para mí es un libro muy fácil de recomendar. No sé si lo habéis leído vosotros. Yo lo he leído y me sorprende de este libro y en general de este autor el poco reconocimiento que tiene en España. En vida sí, era muy querido. Sí. Pero es verdad que se le ha olvidado muy deprisa. Sí, Me alegraba que lo nombraras, porque es verdad que muy rápidamente... Pero me sorprende mucho porque es un gran escritor, ¿sabes? Sí, tiene Octubre, que era maravilloso. Sí. La película dice El río que nos lleva, si os acordáis. Y luego, a mí este libro, no sé si te pasa a ti, Andrés, me recuerda un poco a las películas italianas, esas de segunda mitad del siglo XX, como Cinema Paradiso, de ese estilo. No sé por qué, cuando me la relación con el abuelo. No, y además hay efectivamente, la relación con el niño y luego la cultura italiana y la mezcla, porque ahí están mezclando el sur de Italia con el norte, que no tienen nada que ver. Uh-huh. Y además en la familia y tal, no sé. A mí es una obra que siempre me ha gustado mucho. Yo muy creo, tierno. y respecto a lo del que se haya olvidado tan pronto, es que me da la sensación de que en España en general hay buenos escritores, ¿no? En la literatura histórica de nuestro país y de nuestra lengua hay grandísimos escritores. Y no sé por qué, yo creo que es una cuestión relacionada con la historia negra española o algo así. Yo creo nosotros mismos como que hacemos un poco de menos a los escritores buenos y no nos importa que sobresalgan tanto los que son un poquito peores, como... Sí, no sé, tengo esa sensación. Yo lo que creo es que consumimos cada vez más rápido, te lo digo sinceramente. O sea, de verdad, igual que esto, o sea, hay muchos autores españoles que han hecho triunfaron rápidamente y luego de repente han vuelto a desaparecer. Y a mí me sorprende muchas situaciones de esas. Dice, joder, ¿cómo puede ser que hace unos días eras el pico ahí y ahora... Hay muchos críticos que hablan del purgatorio. O sea, que cuando uno muere pasa un purgatorio, un tiempo de olvido. Sí. Y hay que esperar unos años y entonces ¿hay una recuperación o no la hay? Ya se queda ahí. Está claro que el éxito, si te viene de repente, es difícil de asumir y la segunda, y eso de enfrentarte a un papel blanco de nuevo, en la segunda
Pues la reafirmación ese es un problema. Fíjate que yo creo que eso está relacionado con lo que decías tú antes, de que nos ha invadido mucho el estilo de la traducción inglesa. Claro. Y creo que ha llegado un momento en el que lo que triunfa tiene que pasar por ese filtro de la traducción, de parecerse a la traducción, y lo que no se parece a eso acaba un poquito degradado, ¿sabes? Me alegro que me hagas esa pregunta. No, esa es una de las cosas contra las que yo más me peleo, porque leo críticos que acusan a escritores de que su estilo dificulta entender la historia. Críticos literarios. Y lo recuerdo respecto a El libro Intemperie de Jesús Carrasco. Ese no se toca. Menos, no se toca ese nada libro. Nada menos sobre ese libro, donde le acusaban. Y era muy gracioso porque el autor decía que él buscaba el estilo más transparente posible. Y el crítico le achacaba oscuridad. Ya ves. Entonces yo creo que hay un flaco favor que están haciendo muchos críticos a muchos niveles, claro, de rebajar las expectativas, ¿no? Y si la reseña crítica que tú haces va en esa dirección, lectores y escritores pues saben que para encajar bien te condicionan. Están condicionando de una manera o de otra. Sí, porque pero no creo que sea solo problema de críticos y escritores, sino las editoriales también pasan por ese, responsables, porque al final es un negocio, ¿sabes? Sí. Y creo, pero es que llega un momento en el que tú ves una lista de los 10 más vendidos en España y de los que son literatura española, si cogemos los 10 españoles más vendidos, 9 pasan por eso. Y es que hay libros que te dicen, lo ha escrito esta persona, y te lo crees. Y te lees otro de otro escritor y es exactamente igual. Dices, ¿cómo dos personas pueden escribir? No sé, igual. En el mismo tampoco ritmo. Me quiero poner a hacer aquí una disertación, pero... No, estoy de acuerdo contigo. O sea, me parece una pérdida. Me parece una pérdida. O sea, pierdes muchas cosas. Y lo peor es que como si solo ves películas de Hollywood. Estás viendo una película oriental y te descoloca. O una francesa. O una francesa. Y hay que humor más raro, ¿no? Pero ¿cómo que humor? Sí. Nos está marcando un gusto. Sí. O sea, nada más es lo que decía el Diego de la lista de más vendidos de autores españoles. Año tras año son los mismos. Me da una rabia eso. Hay alguna incorporación al top 10, porque los hay que escriben todos los años, sacan una, eso va para arriba. Pero nuevas incorporaciones es más complicado. A veces es más interesante ver esas listas un poquito para atrás, ¿sabes? Del 30 para atrás. Porque y sobre todo hay otra cosa, es diferente, es más savia nueva. O sea, ideas nuevas y tal, porque ahora se lleva muchísimo lo que son las sagas. Sagas, pero en cualquier terreno, ya no policíaco ni demás, sino saga de esto. Y va uno, pues venga, el segundo, ¿ves? El tercero, ha llegado un momento el cuarto. Que hacemos saga hasta de lo que no es saga. Sí, claro, y te la venden como tal. Sí. O sea, dice, no, tal. ¿Y por qué? Porque utilizan un personaje de tal o lo que sea. Incluso hay veces que en contra del propio autor. Yo me acuerdo del caso de Fernando Aramburu. Salió, cuando sacó la siguiente novela, porque libros no, porque la había sacado ensayo, que fue el de los vencejos, la publicidad que fue del autor de Patria, pero es que no se parece en nada a Patria a los vencejos. Bueno, no le hicieron ningún favor. De hecho, Aramburu en la última entrevista en la radio le dijeron, mejor que me pongan en la portada del que escribió en vez de mi nombre. Dijo, en el próximo libro voy a pedir que me pongan eso, del que escribió Patria. La gente compró pensando que Patria 2. No, perdone, no, es que esto son libros independientes. ¿Cómo se llaman? Autoconclusivos. Pero ahora no, pero pasa en todo, ¿eh? Tanto juvenil como adulto. O sea, terminas el libro, ¿habrá continuación? Bueno, esa ¿Por qué necesitas que la tienen las series también? Sí, también. Cuidado. Netflix. Puede ir por ahí. Sí, el mundo audiovisual ahora mismo está tendiendo a eso. Se repiten las fórmulas que se ha visto que funcionan y se pretende explotar pues una idea hasta su saciedad. O sea, pues mira, el mismo Señor de los Anillos. Si funcionó, pues vamos, para que nada nuevo, con el mismo mundo, o un personaje, o yo que sé, una línea del libro, si podemos explotarlo y venderlo como que es parte de eso, pues... Es así. Sí. Pero bueno. Yo lo que veo peor es que nos tratan como a niños. O sea, te lo digo sinceramente, es lo que más me duele, como lector. 1984, estamos ahí. Al final son los más vendidos. O sea, es la medicación. Como niños, es que nos dan lo que queremos. Cuando hablamos de eso, es que es un lenguaje difícil, muy no sé qué, muy no sé cuánto. Dice, pero bueno, tú deja a que el lector lo decida por sí mismo, no que tú me dirijas la opinión.
Muchas gracias por haber escuchado el programa de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado y además hayáis tomado notas de estos libros que no tienen fecha de caducidad, al igual que el resto. Animaros a pasar de las mesas de novedades de las librerías y las bibliotecas a esos fondos maravillosos que esconden tesoros, pero bueno, hay que saber buscarlos, encontrarlos y luego disfrutarlos. Y bueno, como siempre, nos despedimos con una frase, en este caso de Alberto Manguel. Un libro que no abres es condenarlo a una especie de purgatorio, esperando que alguien le dé vida. Y recordad, la lectura, como la vida, es maravillosa. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.